New Horizons Radio. El COVID y la educación no son mutuamente excluyentes. Editorial del lunes 7 de septiembre del año 2020. La pandemia COVID-19 ha creado la mayor interrupción de los sistemas educativos de la historia, según las Naciones Unidas, que afecta a casi 1.600 millones de estudiantes en más de 190 países. Alrededor del 94% de la población estudiantil mundial se ha visto afectada, y en los países de ingresos bajos y medianos, el 99% de los estudiantes se han visto afectados. Los cierres de escuelas causados por la pandemia han exacerbado la desigualdad educativa existente anteriormente, según un informe de Human Rights Watch. Aquí el ejemplo de cómo 3 países en Europa lo han hecho. Alemania. El 7 de agosto, 152.700 estudiantes de 563 escuelas regresaron a la escuela por primera vez desde marzo. Como las vacaciones de verano no son uniformes en todo el país, las escuelas han ido reabriendo lentamente en toda Alemania en las últimas semanas. Este año, con los estudiantes, están divididos en cohortes de varios cientos de estudiantes. Los cohortes tienen prohibido mezclarse entre sí y los maestros se asignan a cohortes específicos. El objetivo del cohorte es evitar que cuerpos estudiantiles enteros necesiten ponerse en cuarentena en caso de brote. Incluso dentro de sus cohortes, los estudiantes están obligados a usar máscaras faciales en los pasillos y al entrar en las aulas, pero se la pueden quitar una vez sentados en sus escritorios. También se les aconseja mantener sus manos quietas, no tocar las barandas, paredes, áreas comunes, etc. Y se les exige que se laven las manos regularmente. Las aulas han sido reconfiguradas para permitir el distanciamiento social y una mejor ventilación. A pesar de que han aparecido leves casos en 42 de 825 escuelas, el país aún no ha visto brotes importantes ni cierre de escuelas a largo plazo. Aunque la reapertura de las escuelas no ha sido fácil, Alemania planea priorizar mantenerlas abiertas, incluso si eso significa cerrar otros lugares públicos. Los niños no deben convertirse en los perdedores de la pandemia, dijo la canciller alemana Angela Merkel el 28 de agosto. Escocia. El gobierno escocés, que tiene poderes sobre ciertas políticas internas separadas del gobierno del Reino Unido en Westminster, dio a las escuelas el visto bueno para reabrir el 11 de agosto, aconsejándoles que tomaran medidas de precaución para prevenir la propagación del virus bajo esquemas similares a los alemanes. Si bien el distanciamiento físico no se aplica entre los estudiantes, los alumnos que muestran síntomas son necesarios para hacerse la prueba inmediatamente. Si bien Escocia no ha visto ningún brote importante en las aproximadamente 3 semanas desde la reapertura de las escuelas, como en la mayoría de los años anteriores, muchos estudiantes han enfermado con síntomas no similares a los de la gripe que les han obligado a hacerse la prueba, abrumando a las instalaciones de pruebas de Escocia. Durante la semana del 23 de agosto, casi 17.500 personas de entre 2 y 17 años fueron probadas por COVID, pero solo 49 encontraron casos positivos del virus, dijo el primer ministro de Escocia, Nicola Sturgeon, en una reunión informativa el 27 de agosto. A pesar del número relativamente bajo de casos, el gobierno escocés anunció nuevos requisitos para que los estudiantes mayores de 12 años usaran máscaras 3 semanas después que las escuelas reabrieran, con el fin de minimizar cualquier posible propagación. Para Escocia, mantener las escuelas abiertas sigue siendo una prioridad, con Sturgeon diciendo que hay un imperativo moral y educativo de que los niños regresen a las escuelas lo antes posible. Noruega fue uno de los primeros países en Europa en reabrir sus escuelas en abril, haciéndolo gradualmente y con estrictos protocolos de distanciamiento social en vigor. En mayo se introdujo un modelo nacional de luz de tráfico para guiar a las escuelas sobre qué medidas de control de infecciones deben de seguirse bajo la pandemia. Una luz verde indica que las escuelas pueden funcionar de acuerdo con las horas normales, mientras que una luz roja significa que las escuelas deben limitar el tamaño de las clases y alterar su horario escolar de acuerdo con el tamaño del brote. Desde el 2 de junio, el modelo de semáforo se ha establecido en amarillo, lo que significa que las escuelas deben tomar medidas
para reducir el contacto físico y tener una higiene más fuerte. Al igual que Alemania, Noruega también ha adoptado el modelo de cohorte, que exige que los estudiantes lleguen a las escuelas en momentos escalonados y que limite toda interacción entre cohortes. Si bien el número de nuevos casos está aumentando en la región, en particular entre los jóvenes, Noruega aún no ha experimentado brotes importantes. Recomendaciones de la CDC para la reapertura en los Estados Unidos. A medida que las comunidades en los Estados Unidos consideran cómo reabrir de manera segura los edificios escolares de preescolar a 12avo y los servicios en las personas, los CDC ofrecen consideraciones actualizadas para las estrategias de mitigación que los administradores de escuelas K-12 pueden usar para ayudar a proteger a los estudiantes, los maestros y el personal y reducir la propagación del COVID-19. Estas consideraciones actualizadas para las escuelas están destinadas a ayudar a los administradores de las escuelas a considerar cómo proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, maestros, personal, sus familias y comunidades, a promover comportamientos que reduzcan la difusión del COVID-19, mantener entornos saludables, mantener operaciones saludables y prepararse para cuando alguien se enferme. Esas son las 4 consideraciones. Acá en República Dominicana, los niños y niñas y los adolescentes no tienen el mismo derecho. Son las grandes víctimas de esta epidemia y el gobierno central se empecina en vendernos espejitos, ahora vestidos de luces electrónicas y conexiones remotas, para con esto solucionar lo que los alemanes, los escoceses, los austríacos, los italianos, canadienses, norteamericanos y chilenos han resuelto con reglas claras de manejo y con aprender a lavarse las manos. Hasta aquí nuestra nota editorial del día de hoy. Siga disfrutando de todo el contenido que tenemos acá para ustedes en New Horizons Radio. New Horizons Radio.